Buenas tardes. Vamos a abrir en la Biblia 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Ahí te puso, ¿verdad? Vamos a dejar de hablar un poco el tema de la resurrección de los muertos para hablar del hombre interior, de el espíritu nuestro. Corintios, la Biblia de Corintios nos habla acerca de este hombre interior. Después vamos a estar recorriendo quién es nuestro hombre interior. Tenés a mí. ¿Se acuerdan ustedes? Hermano, no hable. Pues si te hable, interrumpa. Nosotros somos un espíritu, digo conmigo, somos un espíritu. Que tenemos un alma. Que vivimos en un cuerpo. A ver, ahora vamos a leer, porque vamos a ir viendo nuestro hombre interior. El hombre interior que se edifica en las cosas espirituales. El hombre exterior o el hombre natural se edifica con las cosas del mundo. Repita conmigo: el hombre interior, el espiritual, se edifica con las cosas espirituales. Pero el hombre exterior se edifica con las cosas del mundo. Ahora, nosotros somos un espíritu. Y cuando nacimos de Dios, nuestro espíritu fue vivificado por el Espíritu de Dios y cobró vida. Y ahora el espíritu nuestro hombre interior, dice la Biblia, se comunica con Dios. Ese es el hombre espiritual. Y el hombre natural es el exterior. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender acerca del hombre interior? Es que el hombre interior, el espiritual, se sujeta a la voluntad de Dios. Y el hombre natural no se sujeta a la voluntad de Dios. Y el hombre natural es el que tiene que morir, que es nuestra carne. Y el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se la discierne espiritualmente. Eso dice el libro de Corintios. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros para crecer espiritualmente? ¿Qué vamos a hacer? Buscar las cosas del reino de Dios. La Biblia dice que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está en las cosas del mundo, allí está nuestro tesoro. Pero si nosotros tenemos la mirada puesta en las cosas celestiales, allí está nuestro tesoro. Amén. Y allí es donde se edifica nuestro hombre interior. Diga conmigo: hay mucha riqueza espiritual en Dios para nosotros. Ahora, la Biblia nos enseña que nosotros, los que nacimos de la carne, es decir, de nuestros padres, carne es. Pero los que nacimos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, Espíritu es la persona que nace del Espíritu y se vuelve uno con Dios. Y se nos da a beber de un mismo Espíritu a todos nosotros y somos uno con Dios. Eso es cuando usted tiene comunión a través de la relación que tiene con Dios y su carne empieza a morir. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Esto va en el examen.
Después cuando yo le pida en el examen no me diga, ay sí, porque los astronautas no me salga con un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Porque siempre que digo, levanten la mano y digan lo que aprendieron, me salen con temas que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado. Entonces preste atención. ¿Están de acuerdo? Entonces dijimos que hay mucha riqueza espiritual en Dios. Pero hay un tema que nosotros nos conformamos con venir a los cultos y cantarle un domingo a Dios, gloria a Dios y aleluya, y creemos que con eso ya nosotros tocamos el cielo con las manos y nos vamos a nuestra casa cantando algún corito y pensamos que con eso ya estamos abundando en las cosas espirituales. No tocamos ni el piso con las manos, no estamos nadando en el río espiritual. Lo que nos está pasando, que nos acostumbramos a que venimos a la iglesia o nos vamos a nuestra casa y tenemos una oración de 2 minutos y nos creemos sumamente espirituales. No, Señor. Hay un problema por discernir mal la palabra de Dios, que nos estancamos y no crecemos espiritualmente. Yo vengo hablando mucho de renunciar. ¿Por qué vengo hablando de eso? Porque son deseos de la carne, de los cuales el ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Usted tiene que ocuparse, o se lo ocupa en los deseos de su carne y los deleites del mundo y cómo complacer a esta carne, cómo complacerse a usted mismo, o se dedica a buscar las cosas espirituales y acomodando lo espiritual a lo espiritual por el Espíritu de Dios. Ahora, el carnal, el cristiano carnal, ese va a andar buscando las cosas del mundo. Cómo hacer un negocio en el mundo, cómo enriquecerse, cómo tener el último auto 0 kilómetros, cómo vivir la vida del mundo placenteramente. Bueno, ese es el carnal. Ese está siempre buscando. Y hay predicadores en estos últimos tiempos que han salido, que han enseñado la teología de la prosperidad para que usted haga tesoros en la tierra, para que usted busque las vanidades de este mundo y no lo espiritual. Primero está lo espiritual, después Dios añade lo material, que lo material no es importante, lo importante aquí es lo espiritual, y usted debe buscar lo espiritual primero, porque ¿cuáles son las promesas de lo espiritual? Paz, gozo, todas las promesas espirituales son para traernos a nosotros una plenitud que proviene de Dios. Ahora las cosas materiales nos alegran. Sí, nos alegra. ¿Quién no quisiera tener un auto que le prendan las lucecitas y que usted cuando vaya el auto le diga, hola, buenos días, ¿cómo anda? ¿Quién no quiere tener un auto como eso? Y usted, le muestra a todo el mundo, mirá lo que me dio Dios, un auto. Ahora ando todo el día como perro con 2 colas con el auto, ya ni al culto voy. Entonces, digan conmigo, hay muchas cosas que parecen espirituales que no son. Pero no son. Parecen, pero no son. Esto vino de Dios. Si eso vino de Dios y te distrajo y te apartó de Dios, no es de Dios. Si las cosas materiales de este mundo que se desgastan por el uso te distraen en las cosas espirituales
y tú dejas de tener fervor en las cosas espirituales y pasión por las cosas espirituales y pierdes el primer amor por las cosas espirituales, entonces esas cosas materiales son piedra de tropiezo para ti y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque te hace deleites a tu carne, te autocomplaces a ti mismo, porque eso es lo que desea la carne. ¿Qué desea la carne? Todos los placeres que hay en el mundo, todo. Si le entregas a la carne los placeres del mundo en una bandeja, te dice: yo quiero eso, esto y aquello y lo otro, quiere todo. Ahora, está en ti negarte a ti mismo. Que eso es una decisión personal. No es algo que Dios te obliga a hacer. Dios te dio libre albedrío, eres tú quien escoge. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ojalá, mientras yo te voy enseñando, escojas lo bueno, escojas seguir a Dios en tu vida espiritual. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios. Acuérdate que tú no eres dueño de ti mismo, porque Cristo te compró con precio de sangre y Él es tu dueño, y tú veniste a ser para Él su posesión más valiosa que hay. Pero tú no eres dueño de tu cuerpo, tú ya no eres dueño, es Dios el dueño de tu cuerpo y tú eres un servidor de Dios. Esto tienes que acordarte siempre, y poner a Dios en primer lugar debe ser tu prioridad en la vida. Bueno, por sobre todo en estos barrios pobres y humildes, que pareciera que la gente pobre quiere material y material porque sueña en salir de la pobreza y sueña en riquezas mundanas, pero eso no es riqueza, eso es pobreza, porque las riquezas mundanas a veces no es riqueza, son pobreza, porque si eso te aparta de Dios es pobreza. Si eso te mantiene a ti lejos de Dios es pobreza. Tú te vuelves pobre espiritualmente. Mira, vamos a leer la Biblia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú con los dones espirituales, que son las riquezas que vienen de Dios? Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, es decir, de Dios. Pero Padre dice que tenés que anhelar los dones espirituales. Tienes que anhelar las riquezas espirituales. Más que las riquezas mundanas, materiales del mundo, tienes que anhelar las riquezas espirituales. Pero ¿cómo tienes que hacer para alcanzar las riquezas espirituales? Debes aprender a negarte a ti mismo. El primer paso del cristiano es cargar con la cruz de Cristo. Jesús le dijo, ¿se acuerda al joven rico? Ven, sígueme. Niégate a ti mismo y lleva tu propia cruz. Jesús le dijo, ven, sígueme y lleva tu cruz. Y lleva la cruz. Dios le estaba pidiendo, ¿se acuerda del joven rico? Que diera toda su riqueza. Pero era porque él amaba la riqueza, por eso le pidió la riqueza. Si él no hubiera amado la riqueza, Dios le hubiera pedido otra cosa. Pero él amaba la riqueza, por eso le pidió la riqueza. La riqueza era la piedra de tropiezo que había en su vida, porque era su idolatría.
Tanto es así que cuando el Señor le dijo, da todo a los pobres, sígueme, él dijo que era tanto las posesiones que tenía que se fue triste por la cantidad de posesiones que tenía y no siguió a Dios y no fue salvo por esta causa. Ahora Jesús dice que lo amó a él, pero Dios no puede hacer nada si tú no tomas una decisión tú mismo por seguir a Cristo. Y esa es tu fe. Tú sigues a Cristo porque tienes fe. Ahora este muchacho, este joven rico, ¿qué le pasó? Puso en primer lugar a las riquezas antes que a Dios. Por esa causa perdió su salvación. Ahora, Jesús le dijo, sígueme. Para seguir a Cristo tú tienes que volverte un discípulo. Y tienes que andar como él anduvo. Ahora, para seguir a Cristo, tú tienes que volverte uno con Él. Pero para volverte uno con el Señor, tú tienes que aprender algunas cosas básicas de la vida espiritual para tu crecimiento espiritual. Para arrancar tu vida espiritual, tú tienes que aprender a llevar tu cruz, a negarte a ti mismo. Y algunas personas me dicen, pastor, ¿qué tengo que hacer para negarme a mí mismo? Empieza a orar. Empieza a orar. Ahí es la prueba más grande que tú puedes tener del crecimiento espiritual tuyo, que es la oración. ¿Y por qué te cuesta orar tanto? Porque la carne no quiere orar. Pero Pablo dijo, yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. ¿Y por qué golpeaba su carne? Para buscar las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo hacía Pablo? La ponía en servidumbre a su carne. ¿Qué tienes que hacer tú? Ponerla en servidumbre, al servicio de Dios, a tu carne. Esta carne tiene que morir. Ahora no agarres, como te dije la otra vez, un palo y te empieces a dar en la carne, porque eso no es. ¿Me estás entendiendo cómo debemos nosotros volvernos espirituales? Ayer estaba escuchando el reverendo no me acuerdo el nombre, Hogan, ya muerto, y a él le apareció 8 veces el Señor, 8 veces, y le apareció caminando y en la habitación. Entonces cuenta una de las 8 veces que el Señor le apareció en la habitación. Él estaba sentado haciendo el devocional en su habitación, cuando el Señor escucha ruidos de sandalias. Escucha ruido de sandalias, y cuando ve a alguien que entra en la habitación, y era Jesucristo, entra en la habitación, agarra la silla y se sienta al lado del joven. 8 veces se le apareció el Señor. 6 de las veces vino el Señor descalzo, con toda la marca en la palma de las manos, en sus pies y en el costado, y venía con la ropa que se ve que usaban en aquella época, y se le aparece Jesús ahí en el cuarto, y va allí y se sienta en la silla, agarra la silla, la trae, la arrima y se sienta y se pone a conversar con Juan. Y estuvo ese día, él cuenta ese día, son 8 veces que le apareció el Señor, pero cuenta ese día que él estuvo hablando, el Señor Jesucristo estuvo hablando con Juan 1 hora y media enseñándole. Entonces el día anterior él había estado hablando por una cosa, había estado orando al Señor, y el Señor le habló al corazón.
Y ahí vino el Señor y le dijo, bueno, ayer cuando estuviste hablando conmigo en la oración, era yo quien hablaba a tu corazón. Entonces el Señor habló de las cosas espirituales, les enseñó acerca de las cosas espirituales. Estuvo 1 hora y media conversando con él, sentados los dos ahí, charlando cara a cara. Qué privilegio tienen los seres humanos de que su Creador los venga a visitar y tenga una charla con su creación. Qué privilegio. Cuando yo escuchaba esto, yo tuve muchas experiencias espirituales, pero nunca me apareció el Señor todavía. Pero tuve muchas. Ahora tú cambiarías las cosas espirituales por las cosas materiales. Ponen en la balanza. Hay cosas más importantes que estas. Hay tanta riqueza espiritual esperándonos. ¿Y sabe por qué no la obtenemos? Porque no nos encerramos a estar a solas con Dios en la habitación y esperar que Él nos empiece a hablar. Yo escuché muchas veces la voz audible del Espíritu Santo hablándome. Ahora, un día estaba orando en mi habitación y estaba encerrado en mi habitación y llovía dentro de la habitación, llovía, y yo estaba empapado. Pero cuando abro la ventana el cielo estaba azul y había sol. Yo estaba encerrado, la habitación estaba oscura. Un día termino el ayuno de 4 días y me voy a acostar en mi cuarto y estaba mi señora y toco a mi señora con las manos y ella ve el cielo abierto y ve estrellitas doradas que caen en la habitación y llenan la habitación de estrellas doradas. Pero muchas cosas me pasaron a solas cuando estoy en la habitación, a solas con Dios, muchas cosas. Pero la que me pasó hoy, nunca me había pasado. Hoy estaba en la habitación orando y anoche yo me había edificado con esta palabra de este hombre y la escuché todo emocionado, viendo cómo el Señor visita a sus hijos y decía, Dios mío, qué privilegio tenemos nosotros los seres humanos de que tú nos visites, qué maravilloso. ¿Cómo quisiera que tú me visites en algún momento así? Pero bueno, está la disponibilidad de Dios, no es de uno. Pero está en mí despertar sed por eso, anhelar las cosas de Dios. Está en mí. Así que me encerré hoy en la habitación, como siempre lo hago, para tener mi momento con Dios. Y cuando me cierro en la habitación y empiezo a orar, nada pasa. Estoy orando con Dios, nada pasa en la habitación. Y en un momento, el Espíritu Santo tomó mi lengua y empezó a hablar en lengua. Y yo, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar en lengua, lo dejo hablar. Y dejo que Él hable. Porque sé que mi espíritu está orando con Dios y está teniendo una relación, mi hombre interior está teniendo relación con Dios. Ese hombre interior está conversando con Dios y yo lo dejo hablar. Yo no sé qué es lo que está viendo mi hombre interior, pero lo que sé
que Dios, estoy en comunión con Dios en ese momento y Dios está hablando conmigo en ese momento. Porque dice la Escritura que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales justamente con Cristo, y en el momento que tú oras, te sientas en los lugares celestiales justamente con Cristo. Cuando el Espíritu toma tu espíritu y tu espíritu empieza a hablar a Dios. Y mientras estaba hablando y orando, siento en la habitación que algo viene y llena la habitación. Mire cómo estoy. Eso pasó hoy, de tarde, antes de venir acá. ¿Me está escuchando, Pamela? Hoy pasó hoy de tarde, antes de venir acá. ¿Qué era? Y empecé a sentir que empezó mis pies, mis piernas, mi espalda, mis brazos, mi cabeza, mis pelos. Se empezó a llenar. Y era un río, pero era tremendo. Nunca en mi vida había sentido eso en los 30 años que tengo como cristiano. Nunca había sentido la presencia de Dios tan fuerte como hoy, a las 3 de la tarde. Nunca había sentido la presencia. Y fue así. Y empezó a inundar. Y mientras estaba ahí, en la habitación, yo sabía que Jesús estaba parado a mi lado. Yo lo sabía. Y estuve en ese río que me inundaba así, ahí. Y yo le había dicho de noche, a ver si algún día me visitaba así. Y estoy orando. Y en un momento cesa todo eso, cesa. Y escucho la puerta que se abre y se cierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Después estuve todo mi tiempo orando por ustedes, orando por los rebeldes de la iglesia, diciendo: Señor, si tú creaste el cielo y la tierra y todas las cosas que en ella hay, ¿qué es para ti agarrar el rebelde y cambiar el corazón de los rebeldes de la iglesia? Decía yo al Señor. Porque yo tengo que orar a Dios por cada uno de ustedes y presentarlo a Dios en oración y decirle: Señor, está apagado, no está dando fruto, está atrevido, falta de respeto, mira, Señor, cómo está. Y tengo que orar a Dios por eso. Yo tengo que decirle a Dios lo que está pasando con tu vida. No viene a los cultos, falta, llega tarde, no tiene, está apagado espiritualmente, Señor. Aviva el fuego en su corazón. Y le tengo que decir. Y después está el otro hermano que viene fervoroso a la iglesia y le digo: dale más. Dale más. Y tengo que orar al Señor. Y le tengo que decir la verdad. No voy a ir allá a decirle al Señor: ay, estoy con mi hermano, es tan bueno. Y estaría mintiendo. Cuando usted se vaya con él. O cuando le digo al Señor: y viene borracho a todos los cultos. Pero cuando está sano pasa 2 cuadras de la iglesia, no llega. Se toma un par de whisky y viene al culto. ¿Y qué del mentiroso? Porque hay hermanos mentirosos. Me curten la mentira. ¿Y sabe qué? Yo le digo: sí. Amén, le digo yo. Después llego a casa y ahora el Señor le dice: que no mienta más, Señor. Quítale el espíritu de mentira, por favor. Pero dentro de la iglesia
adentro de la iglesia hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo y hay hombres y mujeres que están caminando en la carne. En esta iglesia tan chiquita hay una diversidad. Está quien habla en lenguas espirituales, está quien habla en lenguas que no son espirituales, son carnales. Y está, ¿vos viste el hermano? ¿Ha escuchado alguna vez de que hay lenguas espirituales usted? ¿Y hay lenguas que son carnales? Llaman a la hermana y le dicen, hermana, ¿sabe lo que me pasó? Y la otra, tan humilde y tan sencilla, ¿qué pasó? Y hablan de cosas espirituales. Vos sabés, tal como me diga, yo sabía. ¿Pasa eso o no? Amén, gloria a Dios, amén. Y nos edificamos uno al otro, ¿verdad? Estamos todos edificados ahora. Y vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Ahora bien, acá vemos el espíritu. El espíritu ora a Dios, pero tu mente racional no sabe lo que ora el espíritu tuyo, tu verdadero hombre interior, no sabe. Así que no tiene interpretación. Tu mente natural no interpreta lo que es lo espiritual. Por eso Pablo habla en 1 Corintios que el hombre natural no discierne las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso es tu espíritu quien discierne las cosas espirituales, no es tu hombre natural. Y acá vemos que nuestra mente, que nuestro corazón, nuestra alma, no puede discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hay un momento en el cual tu mente natural recibe de Dios revelación y podés ver las cosas espirituales, ves un éxtasis con los ojos abiertos y ves revelaciones con los ojos abiertos. Amén. Amén, dice la Biblia. Pero, ¿qué tienes que hacer tú para poder interpretar lo que tu espíritu está hablando con Dios? Pedir en oración, interpretar lo que el espíritu está hablando al Padre. Y Dios te da el don de interpretación de la lengua, para que tu mente natural pueda entender lo espiritual. Solamente a través de la revelación de Dios que viene por medio del Espíritu Santo, se te abren los ojos espirituales para poder ver a través de tu mente natural. Entonces un día yo estaba en una iglesia, habían como 500 personas, y había una persona que estaba hablando en lenguas, pero esa persona estaba hablando malas palabras y gritándole al predicador.
y estábamos en un momento donde estábamos en oración. Entonces yo escucho que él estaba hablando blasfemias con su boca y miraba a todos los hermanos, y los hermanos seguían orando, y el único que escuchaba la blasfemia de su boca era yo. Entonces Dios, Espíritu Santo, me dice: ve y dile que yo lo amo. Entonces fui y hablé con el hermano, lo saqué para fuera del culto y hablé con él. Y hay lenguas espirituales, demoníacas, que se manifiestan aún adentro de la iglesia, y si tú no tienes el don de interpretación de la lengua, no sabes que el demonio está maldiciendo adentro de la congregación. Cuando hablamos de riqueza, hablemos de riquezas espirituales, hablemos de consagración, hablemos de poner tu corazón en las cosas de arriba, las que permanecen, las que son eternas. Hablemos de cosas que no se desgastan con el uso. Hablemos de lo espiritual, de esa riqueza. Sí son verdaderas, esas riquezas sí son de verdad. Eso es lo que tú tienes que anhelar. Hay mucha riqueza para ti en el reino del cielo, y Dios tiene toda dádiva para ti. No te conformes con las cosas aparentes del mundo, porque eso no te va a edificar, eso va a producir muerte espiritual en tu vida. Trata de buscar las cosas celestiales, las que permanecen, las que pueden hacer de ti un hombre nuevo. Cuando yo escucho un predicador que empieza a hablar de cosas terrenales, de cómo hacer castillo en la tierra, lo cambio. No me edifica, no me interesa. No me interesa tener un auto así de grande y bajarme de él y mostrarle a los demás: mirá, aquí vengo yo. Vanidad, son todas esas cosas vanidades, no me interesan. Si eso te hace feliz, Dios te dio libre albedrío, metete en eso. Te aseguro que eso no te va a dar gozo. Gozo te da el Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te da gozo sin necesidad de todas esas cosas materiales de las cuales te apartas de Dios. Ni que hablar que si no tenés plata para mantenerlo, aunque te lo regalen, te va a causar dolor de cabeza, porque después tenés que pagar el seguro. Y hay autos que yo he visto que pagan 200.000 pesos de seguro. Estamos hablando de $5.000 por año. Capaz que hasta lo que gana un obrero es lo que paga de seguro, sin hablar de la patente. Y entonces, ¿qué hace la gente? Para obtener esos sueños, se meten a traficar cosas que no deben para tener esos sueños, que alimentan ¿qué cosa? La carne, pero de espiritual no tiene nada eso. Lejos esté de mí esas cosas materiales. Yo tengo mi pobre cachillo, ahí andamos, para todos lados juntos. No me habla. No tiene, ¿cómo se llama? Litio. No tiene dirección asistida, ni freno hidráulico, ni dirección hidráulica, ni tiene... no tiene nada, no tiene nada. No tiene computadora. Y tiene un cable solo, tiene ahí. Con ese cable alimenta toda la camioneta. Pero me lleva a todos lados. Y cuando se me rompe un farol, vale 800 pesos.
La otra vez, un auto lujoso, de esos super altos, 70.000 pesos valía un farol. Ya es casi lo que gano por año. Dios mío, por favor. Decime una cosa, después que obtenés una vanidad de eso y que te glorias en eso, ¿qué vas a hacer? ¿A dormir adentro de él? ¿A comer adentro de él? ¿A hacerte que el auto te dé masaje? ¿Qué vas a hacer? Son vanidades. Ahora, si yo tuviera mucha plata, lo tendría. Pero como no tengo un mango, no sueño en esas cosas como... Para mí esas cosas son secundarias, ¿saben? Lo más importante es lo espiritual. Y creo que en estos años he obtenido de lo espiritual un 1 o un 2% de las riquezas espirituales que Dios tiene para mí. Imagínate cuánto tiene Dios para darme y cuánto yo debería anhelar todo eso. ¿Me está entendiendo? Ahora, allá usted y aquí yo. Usted elige qué quiere hacer con su vida. Usted elige si es sabio o no es sabio lo que usted está haciendo. Y hay hermanos que me dicen, ay pastor, pero usted me dice entonces que no puedo vivir en los deleites del mundo. Anda. Después no venga diciendo, ay pastor, ore por mí. Usted es más alto que yo. Sí, soy más alto porque mido un 80, pero no muy bien. La relación que tú puedes tener con Dios es la misma que puedo tener yo. Y si tú tienes una relación genuina con Dios, puedes crecer mucho más que yo. Ahora, este hombre que yo le digo que le apareció 8 veces el Señor, tenía 9 dones espirituales. Tenía los 9 dones, sin hablar los otros dones de servicio, de hospitalidad y todos los otros dones, pero tenía los dones de servicio para la iglesia, los dones espirituales, como el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de hacer milagros. Tenía los 9 dones, pero era un hombre que tenía mucha comunión con Dios. ¿Quieres aprender a ser un hombre realmente espiritual? Siga la otra clase y no falte ninguna. Que Dios lo bendiga.